Para mí es un regalo, nunca había estado en Almería y la providencia pues ha servido de San José, ¿eh? Es una buena providencia que San José nos traiga en lugar como este, nuestro patrono, al que invocamos de tantas maneras, y yo también pues le invoco en este momento al comenzar esta charla. Y dicho eso, voy directamente, ¿no? Pues al grano. Bueno, me habéis pedido una reflexión ante un claustro de profesores y todos los que desde otros colegios de la Fundación Servandano pues seguís esta reflexión con este título: Jesús como modelo de maestro. Y a mí me hacía gracia que ayer justo, en la misa de ayer, en el Evangelio que ayer se proclamaba, resulta que escuchábamos esto. Se leía este texto de Mateo 23. Decía: vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y he pensado yo, pues yo voy a dar una charla, Jesús como modelo de maestro a unos maestros. Y entonces lo primero que nos dice Jesús es: y no os dejéis llamar maestros. Y dice: bueno, pues venga, charla concluida, vámonos todos a casa. Da esa impresión, ¿verdad? Pero es muy interesante este texto, es muy interesante. A ver, la Iglesia no la ha interpretado en el sentido literal de la palabra, porque de hecho llamamos maestro, de hecho también al sacerdote le llaman padre. La Iglesia no ha interpretado en el sentido literal de esa palabra, ¿no? Como también otros textos no los ha interpretado literalmente. Por ejemplo, cuando dice el Evangelio: y si tu ojo te hace caer, sácatelo, ¿eh? Y si tu mano te hace caer, córtatela. Hombre, la Iglesia nunca ha interpretado ese texto en el sentido de amputar, sino en otro sentido, en el sentido de que a las tentaciones hay que cortarles por lo sano. Entonces, ¿en qué sentido la Iglesia ha interpretado esta palabra de Jesús? Y no os dejéis llamar maestros, y no te dejes llamar padre, porque uno solo es el padre, porque uno solo es el maestro. ¿Qué interpretación hacemos de este texto, no? Pues yo creo que es una interpretación, si me permitís, de doble sentido. Y además creo que San José nos enseña muy bien la interpretación de este texto. Doble sentido. En primer lugar, es como una llamada a la humildad, a entender que hay un único importante, ¿eh? Que es Jesucristo, y que nosotros, pues como Juan Bautista dice, ¿no? Pues conviene que él crezca y yo, para eso, que yo disminuya, ¿no? Estar a la sombra, como San José estuvo a la sombra, ¿no? ¿Qué significa la palabra estar a la sombra? Mira, poner a Jesús en medio y que los ojos se fijen en él, que no se fijen en mí. Nosotros no venimos a dar luz, no a lucirnos, que es un poquito distinto. Hay bastante diferencia entre ambas cosas. Dar luz o lucirse, que los ojos se fijen en Jesús. Eso significa estar a la sombra. Estar a la sombra es más hacer. San José estuvo a la sombra. De hecho, nos llama la atención que de él pues se cuenten tan pocas cosas y sin embargo hiciese tanto, ¿no? Ese es un primer sentido de esa palabra de no te dejes llamar maestro, no te dejes llamar padre, tú estate a la sombra. Pero hay un segundo sentido, y es que ser la sombra de Jesucristo. Para Jesús, San José fue la sombra de Dios Padre. Dios Padre tenía una sombra y esa sombra era San José. Y entonces es como si San José es el sacramento de Dios Padre. Es decir, tú, maestro, eres el sacramento de Jesús. Tú, maestro, eres la sombra de Jesús. Porque en él esos niños que se te han encomendado, en ti,
Esos niños que se te han encomendado están recibiendo la sombra de Jesús, ¿no? Es un doble sentido, pues, de la palabra. Estar a la sombra, estar en el ocultamiento, no buscando el protagonismo, dándole a Jesús la centralidad, y ser la sombra de ser sacramento de, ser presencia de Jesucristo, ¿no? Bueno, por eso me parece curioso, que el Evangelio nos diga, y no te dejes llamar maestro, porque es que nos está poniendo en nuestro sitio. Esto nos enseña a centrar el título mismo de esta reflexión, Jesús como modelo de maestro. Centrando el tema, hay que decir que Jesús es el revelador del Padre. Pero Jesús revela al Padre no solo en las cosas que nos dice. Él dice, ¿no? En el Evangelio de San Juan, todo lo que el Padre me ha dicho, yo os lo he compartido a vosotros. No solo en lo que dice, sino también en su pedagogía. Jesús es revelador también en la forma en la que dice y transmite, en su estilo, en sus actitudes, en su forma de abordar la relación con los demás, en su forma de ver, de juzgar la realidad. En ese equilibrio entre empatía con el prójimo y compromiso inequívoco con la verdad. Es decir, Jesús no solo nos revela el qué cosas le ha dicho el Padre, los contenidos de la revelación, sino también es revelador en el cómo, en los estilos, en las formas, en las prioridades, en la pedagogía. Sí, Jesús tiene una pedagogía que también en ella nos la está revelando. No solo revela el qué, también revela el cómo. Y en ese sentido, pues vemos en él modelo de todo maestro, ¿no? Modelo de esa paternidad que Dios nos concede. Bueno, pues yo me voy a permitir dar 10 claves, 10 claves de ese modelo educativo de Jesús. Me parece que seguro que podrían ser más o podrían ser menos en el sentido de que podrían ser resumidas, ¿sabes? Seguro que todo eso sería matizable. Bueno, yo elijo estas 10 sin pretender en ello, obviamente, no hacer una tesis doctoral, sino pues a un nivel de que, bueno, pues así lo comparto en este nivel de confianza en el que tampoco se exige pues una absoluta, ¿no? Pues el hecho de tenerlo todo absolutamente investigado, ¿no? 10 pistas, 10 pistas, 10 claves. La primera, a ver, educar es una obra de Dios. Y eso es muy importante. Y no te dejes llamar maestro, porque uno solo es el maestro. Eso es importante. A ver, educar es una obra de Dios. Es obra de Dios, educar. Y entonces, a nosotros nos ha llamado a ser colaboradores de Dios en esa obra. Entonces resulta que tenemos una vocación a colaborar con Dios en esa obra educativa. Por tanto, hay que partir de ahí. Esto es una obra de Dios. Y yo he sido llamado a colaborar con Dios a esa obra educativa. La verdad es que tenemos que sentirnos, ¿no? Pues impactados, impresionados de que el Señor nos haya llamado a algo tan sensible, porque hay vocaciones, todo el mundo tiene vocación en esta vida, pero hay que reconocer que hay vocaciones más sensibles que otras, y esa es una vocación muy sensible, que pisa un terreno sagrado, que es el terreno de las conciencias, de los niños, de las familias, ¿no? Y tenemos que hacerlo con la conciencia de que esta es una obra de Dios a la que Él nos ha asociado. Entonces, bueno, si esto es una obra de Dios, esto tiene consecuencias, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una consecuencia de este primer punto, ¿no? Pues la oración es un elemento determinante del educador. Así lo digo directamente y sin anestesia, ¿eh? O sea, a ver, lo digo así rápido. Si esto es una obra de Dios y a mí Dios me ha pedido colaborar con Él, pues para educar a los niños, hombre, mi relación con Dios es que es básico. Eso forma parte del ABC.
el que uno tenga con Dios ese diálogo de cómo colaboro contigo. Que por ejemplo, que de sus niños, de sus jóvenes, de sus adolescentes, le haya hablado muchas veces a Jesús. Lo lógico es que un maestro le haya hablado a Jesús desde sus niños muchas veces. Que hayan formado parte, tus alumnos, de tu diálogo con Jesús. Y que tú les hayas mentado sus nombres. Jesús, te traigo aquí especialmente a Luis, a Mari Carmen. O sea, que tú hayas mentado esos nombres, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús eligió a los 12, dice el Evangelio, que pasó la noche anterior haciendo oración. Y al día siguiente eligió a los 12 apóstoles, ¿no? Pero antes de haberlos elegido, fueron objeto de una conversación, de una noche de oración en la que Jesús fue presentando esos 12 nombres delante del Padre. Entonces, si uno sabe que esto es una obra de Dios, es lo lógico que yo a Jesús le hable, y que os voy a decir una cosa más, que antes de hablarle a los niños de Dios, le hable a Dios de los niños, ¿no? Y les presente sus circunstancias. Es lo lógico, ¿no? Por ejemplo, estamos diciendo Jesús es nuestro modelo. Si os vais al capítulo 16 de San Juan, después de la última cena, en el discurso de la última cena, hay un retrato de Jesús de cómo él ora al Padre por todos los que se me han encomendado. Se le han encomendado a Jesús. Dice, Padre, yo ruego por ellos para que su fe no perezca, para que no se pierda ninguno de los que me has encomendado. Padre, guárdalos en tu nombre. Así le reza Jesús al Padre por los que se le han encomendado. Yo así me imagino a un profesor, a un maestro, a un padre, a una madre, orando a Dios por todos los que me has encomendado. Y además presentándolos uno por uno, con nombre, con apellido, con circunstancias, ¿no? Es lo lógico, porque es la obra de Dios. Es lo lógico, ¿no? Entonces eso creo que determina claramente el aspecto vocacionado. Es un termómetro perfecto, este primer aspecto, un termómetro perfecto para tener conciencia de que tengo una vocación a colaborar con el único maestro, que es Jesús. Y yo colaboro con eso. Y los niños van a percibir claramente nuestra condición vocacionada, lo van a percibir, lo van a... Si me permite aquí el capellán una anécdota que me contó un sacerdote italiano. Dice, porque los niños italianos, también los andaluces, ¿verdad? Son bastante sueltos, ¿no? Pero bueno, los italianos también se las traen, ¿no? Entonces dice que estaba allí el capellán en la clase de religión y tal, ¿no? ¿No? Y sin amar a los niños en sus circunstancias, con su forma de ser, teniendo conciencia, conociéndoles profundamente, porque cuando uno ama, conoce a la persona, se mete en su vida, en sus circunstancias, ¿no? Se interesa por su vida, le ama, claro que le ama, ¿no? San Juan Bosco, ese gran educador, ¿no? Decía él, mira, si tú quieres que los niños o que los jóvenes amen lo que tú les estás mostrando, comienza por amar lo que a ellos les interesa. Si tú no amas lo que ellos tienen entre manos, su vida, sus circunstancias, no podrás pedirles que ellos amen lo que tú les quieres mostrar. Bueno, pues esta es una clave básica de la educación. Si alguien no se siente amado, no va a poder ser educado, porque ese amor va a ser la llave que abra la puerta a la confianza. Y la confianza es pues obviamente es determinante para que se pueda producir esa conexión educativa.
amar. En el libro del increíble Japón, que es un título de un clásico, en el que fue general de la Compañía de Jesús, el padre Arrupe, cuenta sus historias, ¿no?, al provincial, de que no estaban contentos con él. Y recibió a la comisión y empecé a escucharles, ¿no? Bueno, es que no estamos contentos y tal, ¿no? Y dice que les preguntó, bueno, ¿y qué pasa? Pues que él no es entregado sus quehaceres en la parroquia, pues para atender a los ancianos. Sí, 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 a los ancianos sí, les atiende, les visita a todos, va por las casas y tal. Y, bueno, vale, pero ¿qué pasa entonces? Que es que no se encarga de los pobres. Sí, sí, a los pobres los recoge tal, les reparte alimentos y tal. Dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que todos se encarga de los niños? Y sí, a los niños sí, les coge todos. Pues claro, no comprendía él qué estaba pasando ahí, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y dice, bueno, es que no nos quiere. Dice que cuenta él en el libro, cuenta él en el libro. Claro, que era un currela, perfecto, era un cumplidor, vamos, ¿no? Pues a rajatabla, un hombre en teoría súper sacrificado, ¿no? Pero fíjate, pero fueron a quejarse, es que no nos quiere. Es una gran enseñanza eso, ¿no? Porque es que, a ver, educar es amar. Cor, azcor, loquitur. El corazón habla al corazón. Cor, azcor, loquitur. El corazón habla al corazón. Es que únicamente en ese lenguaje de saberse amado es cuando existe un diálogo. Si no hay amor, no hay diálogo. Muchas veces se dice, ¿no? Para poder amar hay que conocer. Bien, de acuerdo. Pero luego viene San Agustín y dice, sí, y para poder conocer hay que amar. Si no amas, no conoces. Entonces, esa es la gran intuición agustiniana. La intuición agustiniana es que el amor es necesario para el conocimiento. Si no conoces de verdad a las personas. El corazón habla al corazón, es decir, una clave educativa, ¿no?, del Evangelio de Jesús claramente es el amor. Tercera clave de ese modelo educativo de Jesús. Bueno, el suscitar sensibilidad para que seamos agradecidos. El que desde nuestra concepción de ser conscientes de que Dios es Padre y de que somos sus criaturas, somos sus hijos y estamos rodeados completamente de los dones de Dios, ¿no? Pues es que lo lógico es que educar es hacerle caer en cuenta a una persona de mira de cuántos dones estás rodeado. Mira, aprécialo, disfrútalo, sea agradecido. Yo recuerdo un profesor que tuve con el cual íbamos al monte, y entonces cuando íbamos al monte él, se me ha quedado grabado eso, que nos decía, que no os fijáis, que no os fijáis, el hombre gritaba, ¿no? Era una... Sí, bueno, era como un grito suyo de decir, hemos venido al monte, mira esas cumbres, mirad esto, no puede ser que no estáis disfrutando, ¿no? Y no sé, recuerdo que él nos decía, que no os fijáis. Bueno, es una llamada a tener sensibilidad, a caer en cuenta de que estamos rodeados, ¿no? Rodeados de los dones de Dios. Porque eso es así. Educar es ayudar a abrir los ojos para descubrir los dones que Dios nos ha dado y ser agradecido. Escuché en una ocasión, ¿no?, pues un relato que creo que sirve como moraleja o pedagogía para esto, ¿no? Imagínate, ¿no?, pues el caso de que te llevan, te tocan el timbre
y te traen pues un ramo de flores de esas empresas que entregan flores a domicilio, precioso, ¿no? Tú lo coges, pero qué preciosidad, y ¿no? Y lo colocas en el sitio, en el comedor de la casa. Y luego llega un hermano tuyo, una hermana, y te dice, oye, pero ese ramo de flores, pues mira, es que está precioso porque es que está hecho para este lugar, fíjate cómo... Y te pregunta, ¿no? ¿Y quién te ha dado el ramo de flores? Dice, pues no lo sé, porque me han traído una agencia y no tenía tarjeta. Dice, sí, pero no sé, la he tirado, no sé de quién, no sé de quién sería. Te diría, pero hombre, pero ¿cómo que has tirado la tarjeta, no? A ver si alguien está enamorado de ti, ¿no te has enterado? ¿O qué? O sea, pero ¿cómo es posible que no le hayas dado importancia a quién te ha dado ese ramo de flores y qué intención tiene con ese ramo de flores? ¿Cómo es posible que no te hayas percatado de ello, no? Bueno, pues con esa especie de metáfora se quiere hacer referencia que es que a veces recibimos los dones y no los... y no descubrimos lo que se encierra detrás de ellos, ¿no? Diciendo uno, oye, y esto y todo lo que me rodea no, no viene de alguien con una intención, estamos rodeados de dones que son una declaración de amor. Y no hemos sido educados suficientemente para reconocerlos. Aquel grito de aquel profesor, no, que no os fijáis, que no os fijáis. Yo creo que tiene que ser también una actitud por nuestra parte, ¿no? Abrir los ojos para caer en cuenta ante el mundo de que todo es don, de que todo es gracia. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? A ver, si todo es un don de Dios y vivimos amargados, y vivimos sin disfrutar tantas, estamos soñando en no sé qué cuando estamos rodeados de dones y no somos capaces de percatarnos de ellos. Bueno, ya hemos vuelto a nuestro ser. Cuarto punto, ¿vale? Cuarto aspecto de clave del modelo educativo de Jesús. A ver, el acento en el interior del hombre, el poner el acento, porque uno puede, pues bueno, ¿dónde pongo el acento en la educación? Tiene su importancia. A mí me gusta sobre todo poner el acento en los modales. A mí me gusta poner sobre todo el acento en cómo se habla. Porque, a ver, no es importante cómo se habla, claro que es importante. ¿No es importante los modales? Claro que es importante. Hay muchas cosas muy importantes, pero yo creo que Jesús nos enseña a poner el acento en el interior, o sea, en la interioridad, en lo que acontece dentro del corazón. Si te fijas, en los evangelios es frecuente que Jesús tenga diatribas con los fariseos por este tema. Pues porque quizás ellos formaban parte de una sensibilidad que se fijaba mucho más en los aspectos externos. Y Jesús le dice, sepulcros blanqueados, que por fuera estáis adornados y por dentro estáis llenos de corrupción, ¿no? Y Jesús dice, es del interior del hombre, del corazón, de donde brota la impureza. No es de la boca, no es del exterior de donde nace la impureza. No, la impureza, los odios, el amor o el desamor, nace del interior del hombre. Luego Jesús, su acento educativo, sin duda, se refiere al interior del hombre. Cuando él habla de convertíos y crecer el Evangelio, habla de un corazón nuevo, de una conversión de corazón. La pedagogía evangélica es más, si me permitís la expresión, es más centrífuga que centrípeta. Es así, o sea, es decir, va más del interior del corazón hacia afuera. Es decir, cambia el corazón para que cambien las cosas exteriores.
Sería un error, pues el que uno esté continuamente en una pedagogía intentando cuidar las formas, sin haber llegado al interior del cambio del corazón. Con esto no estoy diciendo que una educación no se tenga que notar en las formas, claro que se tiene que notar. Ya, pero es posible, y de hecho no pues, ha ocurrido pues, muchas veces, ¿no? En determinadas circunstancias, pues que en determinadas culturas se han guardado mucho las formas sin que verdaderamente los corazones estuviesen convertidos. Y en cuanto que viene un cambio cultural, se nota enseguida, porque las formas cambian completamente de la noche a la mañana y dicen, ¿y esto cómo ha cambiado? ¿Esto cómo ha cambiado tan rápido? A ver, pues porque eran formas sociales externas, pero los corazones no estaban convertidos, ¿sabes? Eso también explica los vuelcos sociales. ¿Cómo es posible eso, no? Bueno, pues porque en el fondo son muchos hábitos sociales en los que hemos podido ser educados exteriormente sin que el interior del corazón haya sido suficientemente educado, ¿no? Evangelizado. Jesús tiene un corazón infinitamente bueno, infinitamente misericordioso. Por eso es tan importante la devoción al corazón de Jesús. Porque pone el acento en lo que es sustancial, en lo que acontece en el interior del hombre, ¿no? Si un corazón se convierte, si un corazón hace la opción por el bien, por el amor, sin duda todo cambiará, todo irá cambiando poco a poco. Tendrá la disposición, ¿no? Por lo tanto, el cuarto aspecto es este, ¿no? Poner el acento en el interior del hombre, ¿no? En la transformación del corazón. Quinta clave. La quinta clave yo la llamaría la clave del olvido de uno mismo. La clave del olvido de uno mismo, ¿no? Si queréis, una clave antinarcisista, o sea, el antídoto del narcisismo, que configura muchísimo nuestra cultura. El narcisismo es tremendo, yo creo que configura, hay muchos motivos, ¿no? Pues porque estamos en una sociedad del bienestar, pues porque también no hemos aprendido, no tenemos una experiencia a veces de lo que es una hermandad, de aprender a compartir las cosas con los hermanos, pues porque también la disminución de la natalidad eso lo condiciona mucho. Cuando uno tiene 8 hermanos es difícil ser narcisista, es difícil. A ver, ahora, si yo soy el centro del mundo mundial, pues comienza a ser más fácil, ¿no? El narcisismo en el fondo tiene dos versiones, ¿no? Una es la versión de una presunción autocomplaciente, ¿no? De quien se siente encantado de haberse conocido, o sea, que parece que va de sobrado, ¿no? Eso es una versión del narcisismo, pero también es muy frecuente, fijaros, una versión del narcisismo que tiene forma de victimismo, de estarse siempre quejando, y pobrecito de mí, porque nadie me hace caso, no sé qué, pero en fondo también es narcisismo. Existe narcisismo de presunción y de desesperación, de los dos tipos. Pero fijaros, yo creo que la única manera de curar esa gran herida del narcisismo es el don del servicio, de la entrega hasta el olvido de uno mismo. Amar hasta olvidarse de uno mismo. Yo suelo decir, ¿no? Ese pasaje del Tabor, Señor, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, ¿no? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Oye, se olvidaba de sí mismo, él no necesitaba tienda, ya se quedaba al aire. Es curioso, en esa experiencia él se olvida de sí mismo. En el fondo es el don del amor que nos lleva como decía San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir, valorando lo más pequeño, lo más servicial, haciendo de cada oportunidad, ¿no? Pues una oportunidad para servir, como Jesús nos enseñó, ¿no?
el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, pasó como uno de tantos, ¿no? En todo amar y servir. Una sexta clave, que también la veo como muy importante. A ver, en la educación nosotros solemos insistir, ¿no? Pues, en el cumplimiento del deber. Solemos insistir en que hay que saber distinguir entre lo que quiero y lo que me apetece. Eso sí, eso es importante, ¿eh? Distinguir entre lo que quiero y lo que me apetece, que son dos cosas que a veces cuesta mucho, ¿eh? el distinguir ambos conceptos. Me pasó una anécdota, ¿no? En una visita a un grupo de chicos que se iban a confirmar allí en nuestra diócesis, que fui a verme con los chicos y dialogando con ellos un rato, ¿no? Pues se me ocurrió, como se saltaban a hablar y dije, voy a hacerles yo preguntas. Y les digo, a ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre quiero y me apetece? Y claro, se quedaron un poco cortados. Quiero y me apetece, ¿qué diferencia? Entonces, pues no sabían. Y uno dice, bueno, pues quiero una cosa, quiero es, pues que me apetece, ¿no? Y me apetece es porque quiero, o sea, pues no salían del bucle, Entonces yo intentando ayudar, pues le dije, ¿tu padre esta mañana a qué vas a levantar para ir a la fábrica? Dice, a las 6. Dice, ¿y tú crees que le apetecía levantarse? Dice, no. ¿Y tú crees que quería? Dice, no, tampoco. Dice, no, pero hombre, querer sí quería. Pero claro, yo pensaba que les había puesto el ejemplo perfecto para distinguir los dos conceptos y veía que era dificilísimo distinguir ambas cosas, ¿no? Bueno, está claro que es muy importante, ¿no? Pues educar en entender, ¿no? La diferencia entre el querer y el apetecer. Pero también fijaros, al mismo tiempo que llevamos adelante, ¿no? Esa educación, es clave educar los deseos. Porque estamos llenos de deseos. El hombre está lleno de deseos. Y una buena educación tiene que saberlos educar, ¿no? ¿Cómo educo los deseos? ¿Cómo veo? O sea, los deseos que hay que hacer, reprimirlos. O darles todo lo que piden, todo lo que piden, porque suele ocurrir así, ¿no? Existe la posibilidad de que eso que veo, eso que quiero, todos los deseos tienen que ser inmediatamente satisfechos o tienen que ser reprimidos o más bien tienen que ser discernidos, purificados, iluminados, educados. Me parece que una clave de la educación es la de educar nuestros deseos. Educar nuestros deseos. Descubriendo que Dios ha sembrado unos deseos en nosotros, unos deseos de felicidad. Los deseos de felicidad que tenemos son deseos sembrados por Dios. Lo que ocurre es que en ellos se mezclan muchas cosas que hay que saber distinguir, purificar. Educar los deseos. Hay un libro que he descubierto y que también os lo mento, porque igual, ¿no? Pues dentro de vuestra formación y lectura como educadores os puede ayudar, ¿no? Es el siguiente, ¿no? Dioses rotos, los 7 anhelos del corazón humano. Un libro de un tal Gregory Podcast, pero que me parece que puede ayudar mucho, ¿no? En esa identificación de cuáles son los deseos que Dios sembró en nosotros, ¿no? Y cómo los educo. Educar los deseos. Séptima clave educativa. Dar razón de nuestra esperanza. Dar razón de nuestra esperanza. La fe es razonable, la propuesta cristiana es razonable. Precisamente yo creo que por eso se caracteriza el cristianismo. El cristianismo se caracteriza por su capacidad de diálogo, de racionalidad, por el diálogo, por el binomio fe-razón. Fue
Chesterton el que dijo esa famosa frase, ¿no? De que Jesús nos pide que para entrar en la iglesia nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Dice, no, hay que quitarse el sombrero, no la cabeza. Dios quiere que tengamos capacidad de razonar y de demostrar también, ¿no? Pues el hecho de que existen argumentos para la credibilidad. Argumentos para la credibilidad. Entonces, yo me atrevo, ¿no? Me atrevo a deciros en este dar razón de nuestra esperanza, es decir, bueno, muchas veces educar también será intentar iluminar las dudas. Iluminar las dudas. Yo una cosa que recuerdo de mis años de sacerdote joven en Zumárraga, es que cuando los chicos venían del instituto, etcétera, y a veces pues había auténticos líos de interpretación de la vida, de la filosofía, del sentido de la historia, etcétera, pues que muchas veces los chicos me venían, o sea, me pedían, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo? O sea, me pedían alguien que les ayudase a entender dónde estaba la verdad, o sea, argumentos para buscar la racionalidad de la propuesta cristiana, ¿no? Creo que también eso supone en nosotros una formación de... no tenemos por qué tener una carrera de teología, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que tener la capacidad de salir a iluminar las dudas en las que un joven, en las que un adolescente de nuestro tiempo está siendo bombardeado. Está siendo bombardeado, ¿no? Y uno tiene, pues, por ejemplo, imagínate que él dice, bueno, ¿y cómo se compagina la concepción del inicio de la vida, pues tal y como lo cuenta el Génesis y tal y como la ciencia pues describe el inicio del mundo? ¿Y cómo compagino la teoría del Big Bang con el libro del Génesis? Creo que es muy importante que nosotros seamos capaces de entrar ahí para dar razones de nuestra fe, iluminando, ¿no? Desde explicaciones sencillas pero profundas, ¿no? Las dudas de la fe. Dar razón de la esperanza es también, fijaros, atrevernos a plantearles, ¿no? Porque a veces pasa, por desgracia, que nos encontramos con jóvenes o adolescentes que no hacen preguntas. Ojalá todos hiciesen muchas preguntas para poderlas iluminar y poder responder, pero a veces ocurre que te encuentras con jóvenes que el gran reto educativo es suscitarles preguntas, no ya responder a las preguntas, ¿no? Y entonces, pues también creo que es importante, ¿no? Tener esa capacidad de suscitar las preguntas. Por ejemplo, ¿no? Cuando Ignacio de Loyola le dice a Francisco Javier en la Universidad de París, ¿no? Le dice, Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Me ha hecho un poco pensar, ¿no? Oye, no sé, ¿por dónde voy, no? Es que en el fondo también habrá que suscitar preguntas. Si me permitís un poco la ironía, ¿no? ¿Qué planes tienes para después de morirte? O sea, a ver, es que después de esta vida te has puesto a pensar qué es lo que hay, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿te has hecho esa pregunta? ¿No te has dado cuenta que la vida es súper breve? Que la vida es súper breve, ¿no? Nuestro difunto padre, el día de su cumpleaños, solía coger de donde tenía nuestra madre la caja de la costura, cogía el metro ese metro de tela, lo soltaba y decía, ¿cuál es la edad media? La edad media en España. La edad media es tanto, ¿no? Pues yo ya estoy aquí. Entonces, esto significaba el día de su cumpleaños, pues que le quedaba ya mucho, mucho menos que lo que había vivido, ¿no? Claro, tú veías ese metro, veías a tu padre hacer esa escenificación, y yo ahora mismo digo, no, si yo también estoy en esas, a mí ya me queda mucho menos de lo que he vivido. A ver, entonces, creo que educar también es caer en cuenta de que tenemos que dar, o sea, que mi vida tiene que tener un sentido teniendo en cuenta que mi vida es breve, ¿no? Y me presento delante de Dios, entonces todo lo que estoy viviendo
tiene que tener sentido ante la muerte. Si ante la muerte deja de tener sentido, entonces no tiene sentido nada. Bueno, esto supone dar razón de la esperanza. Es que vivir en esta vida sin plantearse la muerte es como vivir como un sonámbulo. Oye, despierta, despierta. Es que es vivir como un sonámbulo. Entonces yo creo que un educador tiene, aparte de responder a las dudas, sobre la fe, tiene también que suscitar preguntas. Suscitar preguntas para que no vivamos como sonámbulos, hombre, que vivimos como sonámbulos. Yo que soy muy devoto de San Ignacio de Loyola, en fin, me acuerdo mucho de cómo Ignacio, como buen pedagogo, con Javier tuvo paciencia, le consintió muchas cosas, porque Javier también era un vividor, pero llegado el momento se la clavó, y le dijo, a ver Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Y le dijo la palabra clave en el momento exacto, para que uno abra los ojos en la vida. Octava clave es la de introducirnos al discernimiento. Sabéis que entre los dones del Espíritu Santo, uno de ellos es el don de consejo. Y tenemos que pedir mucho. El don de consejo. El tener la luz del Espíritu Santo para dar un buen consejo. Para adquirir ese sensus de cómo discernir la voluntad de Dios. Cómo decir, a ver, ¿esto es de Dios o esto no es de Dios? ¿Esto es conforme a su voluntad o no? No, por aquí no vamos bien. No. No, sí, vamos bien por aquí. O sea, tener ese sensus, ¿no? De distinguir lo que es conforme a Dios o lo que no es conforme a Él, ¿no? Lo prudente de lo imprudente. Eso supone pues por una parte, ¿no? El saber pedir consejo, porque uno para poder dar consejo tiene que saber pedir consejo, saber discernir, acercarme también a quien me puede guiar, me puede iluminar, ¿no? Y supone ir aprendiendo a pensar conforme al Evangelio, no conforme al mundo. Acordaros de ese pasaje que dice, ¿no? Jesús le pega un tirón de orejas a Pedro y le dice, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Tienes que aprender a pensar como Dios. Tienes que aprender a pensar según el don del Espíritu. Entonces, aprender a discernir es pues que alguien, todos nosotros, estamos llamados a hacernos la pregunta de qué es conforme a Dios y que en los consejos que damos, ¿no? A las personas que nos han sido encomendadas, seamos luz para distinguir lo que es voluntad de Dios de lo que no lo es. Que es conforme a su querer, por lo que en el fondo estamos siguiendo nuestra pasión más egoísta. Te estás buscando a ti mismo. Piénsatelo, ponlo delante de Dios, llévalo a la oración. Piénsalo despacio delante de Dios. Aprender a discernir. Creo que eso forma parte de la pedagogía cristiana. Poner las cosas en presencia de Dios. Piénsalo más despacio. Novena clave, que está bastante ligada a la anterior, que es el acompañamiento personal. Para educar bien hay que acompañar personalmente. Y os voy a decir una cosa, que yo se la digo mucho a los sacerdotes, que para poder ser acompañantes espirituales de los demás, la primera condición es tú ser acompañado. Si no tenemos un acompañamiento personal nosotros, difícilmente vamos a acompañar personalmente a los demás. Creo que es importante que uno diga, a ver, yo en mi vocación de educador tengo acompañamiento espiritual. Tengo algún árbol al que arrimarme para que me cobije una buena sombra, en donde digo, ojo, aquí yo vengo, me alimento y de alguna manera me siento acompañado.
y eso me permite a mí, yo he sido acompañado, ser acompañante de otros. Es un requisito básico. Os puedo decir que yo mismo, el que os habla, pues lo primero que hace uno es a ver con quién puedo tener un acompañamiento espiritual. Un obispo, por supuesto que también. ¿Y os pensáis que el Papa no lo tendrá? Por supuesto que lo tendrá. O sea, en esta vida todos necesitamos un acompañamiento. ¿Con quién hablar? ¿Con quién compartir las cosas? Pues para después poder en nuestra pedagogía hacer acompañamientos personales de los demás. Y otras cosas porque en esta vida lo importante es poner nuestra fidelidad a buen recaudo, nuestra debilidad a buen recaudo. Yo suelo repetir mucho una frase que me impactó del pontificado, ¿no?, del Papa Francisco, que él pregunta, ¿qué es la fidelidad? Y responde, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. La fidelidad no es ser un Superman. La fidelidad no es yo lo puedo todo. No, la fidelidad es tu debilidad bien acompañada. O sea, ser consciente de tus debilidades y dejarte acompañar, ¿no?, por quien te puede, pues, iluminar en cada momento. Yo creo que eso es una clave evangélica. No la de sentirte falsamente seguro de ti mismo, ¿no? Como el Pedro que dice, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Quieto, un poquito menos, un poquito menos. Dejarse acompañar en nuestra debilidad es una clave educativa. Y por último, yo creo que la última clave educativa, me atrevo a decir, estrecha relación con la familia, obviamente. Estrecha relación con la familia, para que nuestra educación sea verdaderamente incisiva, pues esto es clave. De hecho, Jesús tuvo ese modelo de José y de María, ¿no?, que nos costaría saber muchas cosas que le hemos escuchado a Jesús en el Evangelio, si las recibió, porque el Padre Celestial se las había revelado, o si en el fondo también las había aprendido de José y María. Yo solo he pensado muchas veces que cuando Jesús, por ejemplo, nos dice, ¿no?, que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda. Y esto, ¿de dónde lo aprendería? ¿De José? Por ejemplo. Muchas cosas que Jesús nos enseña, no solo vendría por ciencia infusa del Padre Celestial, también vendría por aprendizaje humano de María y de José. Entonces, insisto en que la estrecha relación con la familia es clave, la integración con ellos, ¿no? Ellos son los que tienen el derecho de ver educativo, pero al mismo tiempo también tenemos que reconocer que tienen necesidad de ser educados, que también las familias, la catequesis lo vemos claramente, vemos que vienen padres que encomiendan a la Iglesia la catequesis de sus hijos, pero al mismo tiempo los primeros que necesitarían la catequesis son los padres. Pues es que las cosas son como son. Entonces, entre todos hacemos uno. Ese es un lema básico. Mira, entre todos hacemos uno. Tenemos debilidades complementarias, de manera que entre la debilidad de uno y otro, entre todos vamos haciendo esa unidad. Yo creo que la estrecha relación con la familia es clave. Al mismo tiempo también que el encontrar círculos de amistad cristianos en los que tengamos capacidad, porque claro, los niños en su edad más tierna con la familia es suficiente, pero cuando van creciendo ya llegamos a otro momento en el que el tema de los amigos es clave, ¿no? Pues fijaros que Jesús, esa experiencia que él tuvo de la familia de Nazaret, de la que bebió tanto, luego en su vida pública la complementó con esa amistad tan grande que tuvo con la familia de Betania, con Marta, María y Lázaro, que por cierto el Papa les ha puesto hace poco para celebrar conjuntamente la fiesta de los tres hermanos el 29 de julio. O sea que yo muchas veces he pensado que en esa experiencia de amistad tan bonita que tuvo Jesús con esos tres hermanos,
que era donde Jesús iba, donde él pernoctaba, donde él era la familia que le acogía, que podía llegar a cualquier hora de la mañana o de la noche, ¿no? Eso le evocaría a Jesús la experiencia que él había tenido de Nazaret, de la familia de Nazaret, ¿no? Entonces, creo que tenemos que educar, ¿no?, en estrecha relación con la familia y buscando también la experiencia de las amistades cristianas para que nuestra educación, esa educación que intentamos transmitir a los alumnos pues sea efectiva, que ellos busquen amistades cristianas, que busquen círculos en los que esos valores que les estamos intentando transmitir puedan compartirlos, que no se sientan solos, que no se sientan bichos raros, ¿no? Sino que tengan lugares donde compartir esos valores. Eso es importantísimo. Bueno, pues os recuerdo, ¿no?, que el título de la reflexión era Jesús es el maestro, ¿no? Jesús como maestro, claves educativas, ¿no?, de ese Jesús educador. Fijaros, es llamativo que el cristianismo no modificase la estructura educativa del Imperio Romano. Y cuando el Imperio Romano se hizo cristiano, a ver, no, las asignaturas siguieron siendo las mismas, para entendernos, el currículum lo hacía el Ministerio de Educación, No, se respetaba ese currículum, ¿no? El cristianismo no cambió el currículum, ¿no? Pero sí que lo impregnó todo. El estilo educativo de Jesús está llamado a impregnarlo todo, ¿no? No es su cometido cambiar la estructura educativa, hacer un currículum nuevo, no. Sino desde estas claves educativas, ¿no?, desde el Evangelio, empapar el estilo, ¿no?, el estilo educativo, educar el corazón, para que finalmente, ¿no?, pues podamos ser un hombre nuevo, podamos formar en nosotros un corazón a semejanza del corazón de Cristo. Que eso es educar. Educar es formar en nosotros un corazón a semejanza del corazón de Cristo. Dice un padre de la Iglesia que cuando Yahvé formaba a Adán del barro de la tierra, sabes que existe esa imagen, ¿no? Formó a Adán del barro de la tierra. Dice, cuando estaba moldeándolo, tenía un modelo, como suelen poner los pintores, ¿no? Los pintores miran al modelo y pintan, miran al modelo y pintan. Dice ese padre, Jesús, el Padre pensaba en Jesús, iba moldeando a Adán. Volvía a mirar a Jesús, iba moldeando a Adán, ¿no? Hemos sido pensados a imagen de Jesús. Estamos llamados a educarnos, intentando, ¿no?, renovar en nosotros pues ese corazón de Cristo, ¿no?, que es la verdadera educación, ¿no?, hacernos conformes a imagen y semejanza de este Jesús, que es imagen del hombre nuevo. Lo dejo aquí y si queréis alguna pregunta, alguna cosa, pues podemos hacerla. Bueno, pues en primer lugar agradecerle a don José Ignacio sus palabras. Creo que serán de reflexión para nosotros y una gran enseñanza. No sé si tenéis alguna pregunta. La verdad es que tenemos poco tiempo porque tenemos que seguir, que don José Ignacio tiene que seguir un poco la programación que tiene para esta tarde. Yo sí quería lanzarle una pregunta, si me lo permite, don José Ignacio, antes de que nos vayamos. Ha hecho usted referencia a ese acompañamiento que hacemos de las familias, ¿no? Y la verdad es que, bueno, creo que todos los colegios compartimos esa inquietud de que cada vez más observamos unas heridas en esas familias y por ende en nuestros alumnos, ¿no? Heridas de todo tipo, ¿no? Heridas espirituales, heridas emocionales, heridas por circunstancias de las familias a veces rotas.
Yo quería preguntarle cómo podemos nosotros, con nuestra mirada cristiana, sanar y acompañar a estas familias. A ver, a mí me parece que hoy en día, ¿no?, es muy importante trabajar de una manera transversal en equipo. Es muy importante. Hay una tríada de colegio, familia, parroquia, que es clave. Y en esa tríada, pues yo creo que hay ciertas circunstancias, situaciones que hay que tener recursos para conducir a personas a un sitio, a otro sitio. Por ejemplo, hoy en día creo que una joya de la corona para poder acompañar situaciones difíciles con grandes heridas son los llamados COF, Centros de Orientación Familiar, que tienen las diócesis, que tenemos en todas las diócesis, y que tienen la capacidad de decir, a ver, veo una familia con unas heridas tremendas, con unas rupturas tremendas, yo esto, joder, me sobrepasa, es algo que, bueno, o sea, yo creo que conducir, animar a que alguien, también ser acompañante es llevar a un recurso, o sea, es decir, derivar a un recurso. Y creo que es muy bueno decir, ¿por qué no te vas allí? Sino, te acompaño, ¿quieres que vayamos? ¿Sabes que es distinto? Es distinto, que creo que hoy en día en los evangelios aparece eso más de una vez, ¿no? Y le llevó a Jesús, le acompañó hasta él, le llevó hasta él, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conocedores de muchos recursos existentes y aprender también a acompañar a las personas a ellos, ¿eh? Yo creo que eso es uno de los signos de estos momentos que vivimos. Por ejemplo, conocer los recursos de Cáritas, de los centros de orientación familiar, de los vínculos con las parroquias, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José Ignacio. También en nombre de todas las personas que nos han seguido a través de Zoom, en nombre de los profesores que estamos aquí. Y ya sabe que en todos los centros Juan Pablo II y Obras de la Fundación tiene usted su casa. Muchísimas gracias.